Bienvenidos a Mi Punto de Vista, con Alejandro López Munguía, liderazgo de opinión. Bien, bueno, ahora vamos a platicar con uno de los políticos, caramba, que está haciendo un muy buen trabajo a nivel federal, viendo por el país y sobre todo viendo por el estado de Yucatán. Un buen amigo de Mi Punto de Vista de Radio Fórmula, el senador Clemente Soledad Novelo. Senador, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Alejandro, en primer lugar. Un saludo muy cordial a toda la gente que con el mayor número cada día está siguiendo este programa y está pues enterándose a través de Mi Punto de Vista de una nueva visión del periodismo y de las cosas que suceden en Yucatán. Estamos aquí a unos días nada más de su segundo informe. Sí, estamos a 2 semanas estimadamente de que ya lleve a cabo, como lo he hecho otros años, un informe de actividades donde le doy a conocer a la sociedad yucateca en general qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué esperamos que suceda en nuestro trabajo cotidiano en el Senado de la República, donde por 4º año consecutivo estamos ocupando la secretaría de la mesa directiva de la Cámara, lo cual para mí es verdaderamente satisfactorio. Me siento muy satisfecho de estar contribuyendo con mi esfuerzo al trabajo de la Cámara de Senadores en un tiempo coyunturalmente muy interesante, ¿no? De donde se habla de temas variados que tienen que ver con el desarrollo del país y particularmente de Yucatán, impulsando desde esa posición en la medida que pueda el trabajo que viene realizándose en Yucatán. Los ojos de los yucatecos están muy fijos en los legisladores en este momento, sobre todo porque, bueno, viene la etapa del presupuesto para el próximo año y es fundamental que los proyectos de gobierno, los programas de gobierno que tiene pues, Ivonne Ortega Pacheco pues se lleven a buen término. ¿Cómo vamos en eso? Bueno, particularmente el tema es por demás interesante. Todo lo que tenga que ver con el ejercicio de un gasto público en Yucatán nos interesa a todos los yucatecos y particularmente establece un compromiso con los legisladores, quienes por disposición de la ley tienen que atender los 2 aspectos de la reforma hacendaria, que son el ingreso y el egreso. Es decir, el Senado está participando exclusivamente en la parte del ingreso como Cámara revisora, como establece la ley. El paquete hacendario está presentado ya en Cámara de Diputados a partir del mes de septiembre, como corresponde. Está corriendo su trámite y estará ya muy próximo a llegar a Cámara de Senadores porque pues somos colegisladora en ese sentido. El presupuesto es una responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados, está establecido ya en la ley que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados el conocimiento del gasto, cuánto el gobierno federal va a gastar, comprendido dentro del contexto del gobierno federal, lo que evidentemente se derramará a través de los estados. Yo creo que hace algunos años el gobierno de Yucatán ha llevado una práctica muy sana, en el sentido de ir y llevar y mostrar a la Cámara de Diputados, particularmente a las comisiones que tienen la responsabilidad de dictaminar el presupuesto y de componerlo y de integrarlo, los resultados que lleva Yucatán, o sea, cómo ha invertido Yucatán el dinero que ha recibido del gobierno federal en el Estado. Es una práctica que yo creo que le ha rendido buenos frutos al Estado en estos tiempos en los que, cuando se habla de ejercicio del presupuesto, existen muchísimas complicaciones, sobre todo para los estados. En Cámara de Senadores, por ejemplo, tenemos ya una de ellas inclusive impulsada por mí mismo, firmada por mí, unas propuestas de modificaciones a determinados términos, a determinados aspectos de la administración pública, sobre todo en lo que se refiere a la parte que deberán poner los estados. El ejercicio del gasto federal tiene que ver con las cantidades de recursos que la federación envía a los estados, y en algunos casos tiene que ver con la aportación que cada estado tendrá que realizar, lo que se conoce comúnmente como los paripasos. Pero la realidad es que en la vida real, en la situación actual, a veces a los gobiernos de los estados les está resultando complicado, dificultoso poder poner esa parte, porque por otro lado los recursos que debieran de venir de la federación para poder fortalecer las finanzas estatales y de tal manera que pueda destinarse parte del ingreso que genera
por sí mismo el Estado, puede invertirse para poner la aportación que le corresponde. A veces los recursos que deben llegar desde el ámbito federal están llegando con muchísima dificultad y ha tenido una especie de círculo en el que no pone el Estado porque no tiene los recursos para poner y la Federación no pone la parte que le debiera de corresponder porque el Estado a su vez no ha puesto su parte. Entonces estamos en un círculo que hemos señalado los legisladores federales que debe romperse, es decir, debemos encontrar mecanismos que nos permitan que el ejercicio del gasto pueda hacerse de manera mucho más eficiente. Los ciudadanos no entienden mucho cuestiones de que si el Estado no puso, por eso no se recibieron recursos. Pues un país en el que evidentemente, y dicho por el propio gobierno federal, vivimos con un porcentaje muy elevado de millones de mexicanos que se encuentran en pobreza extrema. Hablamos de más de 40 millones de mexicanos que están en pobreza extrema, de un total de más de 120 millones de habitantes. Es una cantidad muy significada, y ahí nos tenemos que dirigir y tendremos que encontrar los legisladores desde el ámbito de la ley cómo facilitar para que esto se desenvuelva de la mejor manera. Ese es el tema, yo creo. Sobre el punto, el PRI ha señalado que va a pugnar para bajar del 16 al 15% el IVA. ¿Se van a mantener en esta postura? Bueno, los diputados priistas, en un principio derivado de su asamblea plenaria, de la reunión plenaria que tienen los grupos parlamentarios previo al inicio de los periodos de sesiones, en este caso en el mes de agosto, porque los periodos ordinarios se inician en septiembre, el grupo parlamentario de los diputados del PRI, que se reunió para su plenaria, determinó como una propuesta a la ley de ingresos el disminuir un punto porcentual al impuesto al valor agregado, es decir, del 16% que hoy se cotiza, bajarlo a un 15%. Pareciera ser que esta propuesta del PRI ha tenido una serie de reacciones. Evidentemente es el interés del Partido Revolucionario Institucional que los ciudadanos paguemos lo menos que se pueda y que lo que se pague sea efectivamente bien ejercido. Finalmente se estima que la disminución que pudiera ocasionar el 1% que se disminuiría el IVA pudiera ser redistribuido o reacondicionado, obteniendo disminuciones en otros rubros donde el gobierno federal no ha demostrado la eficiencia que se esperaba. El gasto corriente, por ejemplo. Particularmente el gasto corriente. Pero lo grave de este ejercicio, yo quiero establecer primero, Alejandro, una cosa muy cierta. El gobierno federal mexicano no es un gobierno pobre. Nosotros cada año los legisladores, desde el punto de vista del ingreso, primero en Cámara de Diputados, después con los ajustes que hubiera necesario hacer, que se hacen desde Cámara de Senadores, hemos otorgado al gobierno federal los recursos suficientes para ejercer un gasto que se supone se ajusta a las necesidades del país. Es decir, este gobierno federal, con toda honestidad, no es un gobierno que tenga un problema de ausencia de recursos. No, con excepción hecha del momento aquel del 2008 en que la crisis financiera mundial afectó pues a todos los países y particularmente a México por su gran vecindad con Estados Unidos de Norteamérica, pues cuando esto, excepto esa pequeña excepción que son casos particulares de excepción, con esa excepción, reitero, los demás casos el gobierno federal ha tenido suficientes recursos. En contrapartida hemos encontrado que no ha habido un ejercicio del gasto eficiente. Es más, hay deficiencias que se traducen en subejercicios, es decir, existen muchas dependencias del gobierno federal que han acumulado a través del tiempo déficit en el ejercicio, no déficit financiero, sino al revés.